Bien, el Señor les está bendiciendo. Hoy día seguimos con la lección número 62. Y esta lección 62 se encuentra en el libro de Mateos, Marcos y Lucas. ¿Ya? Mateos, Marcos y Lucas. Así que vamos a ir al libro de Mateos para entrar. Bien interesante el libro de Mateos para entrar a estos puntos, ¿ya? Y vamos a ver si libro de Sermón del Monte. Ya. El libro de Mateos capítulo 23. Oramos al Señor y le damos gracias por el momento que Dios nos da. Padre, te bendecimos, te damos gracias, te honramos, Señor, por el momento que nos das. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos y fortalécenos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer y hoy día son dos lecciones también que después le voy a tirar al libro de Marcos, es la ofrenda de la viuda. Es bien bonita esa parte. Hoy día va a hablar, ay de los fariseos, ay de los escribas y de los fariseos. Vamos a leer harto y voy a tratar de hacerlo rápido para no atrasarme o quitarle mucho tiempo. Dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. ¿A quién le está hablando? A la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Padre gatica, predican pero no practican. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús está atacándolo directamente a quienes, a los fariseos y a los escribas. Ellos hacen cátedra de Moisés, ¿ya? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ya, en la filactería, de ahí la vamos a ver, acuérdense de esa palabra. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, maestro, acuérdense rabí, maestro, ¿ya? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¡Wow! Es decir, no le tenemos que dar un puesto, un lugar muy especial. No. ¿Ya? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre. Es decir, aunque amemos mucho a un líder, hasta ahí nomás. ¿Ya? El otro día pasaríamos a idolatrarlo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es ese versículo 12 es una vista o es una visión, es un hecho diario. No es esto para el futuro, si tú te enalteces ahora, Dios te va a humillar allá en el juicio. No. Esto es en la vivencia de los hombres. En el vivir diario de los hombres. Si ya se empiezan a engrandecer, van a caer. Y el que pasa humillándose y a veces
reconoce su situación y dice, Señor, no, yo no soy mejor que nadie, o Señor, reconozco que no sé nada, el Señor lo va a usar y lo va a enaltecer. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es como raro cuando hablamos de fariseos y escribas, que todavía en el tiempo presente, no con el término de escriba y fariseo, pero con lo que hacían ellos, hoy hay hombres o líderes muy legalistas, que entorpecen que los hombres lleguen al reino de los cielos. Es más, algunos que quieren llegar le colocan tremendas restricciones. Y ellos, no es para ellos, porque ellos son los doctos de la ley. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos ahí? 1, 2, 3. 3. Que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ya? Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guía y ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. El templo no era valioso, pero el oro del templo era lo más valioso. Insensatos y ciegos. Otra vez. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Se preocupaban de el fin económico. Necios, el versículo 19, necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. ¿Ya? El que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. 22. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, me equivoqué. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. No, eso no servía. Oiga, Cristo le pegó una radiografía, podemos decir. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis, llenos de ¿qué? Por eso están los ojos pensando en lo monetario, llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiáis lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo
lo de afuera sea limpio. Voy a tener que leer de nuevo este 26, no lo entendí bien. Fariseos ciegos, limpia, no habla de limpiáis, no. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Recomendación. No lo de afuera, sino lo de afuera y lo de dentro del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Está hablando de qué? No de mi apariencia solamente, sino también de mi interior. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestra hermoso, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es bonito a veces ir al cementerio y uno va viendo los mausoleos. ¡Oh, que está bonito! ¡Mira que está bonito! Sí, pero adentro, ¿qué hay dentro? Huesos, ¿no es cierto? Huesos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. No, si nosotros hubiésemos vivido, no hubiésemos dejado que hubiesen apedreado, hubiesen matado a los profetas. ¿Qué le dice el Señor? Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y habla que ellos son responsables. No, si nosotros hubiésemos estado ahí no hubiese pasado esto. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ay de los fariseos y de los escribas. Da 8 hay. Vamos a ir a la ayuda. Vamos a ir a la ayuda y dice lo siguiente. Del 1 al 36 me da un resumen general. Dice: Jesús refuta vigorosamente a los fariseos después de haber expuesto a sus seguidores en guardia contra ellos. El Señor condena la autosuficiencia hipócrita, llena de manifestaciones externas, pero vacía de contenido espiritual. ¿Ya? Y empieza aquí la ayuda. Los fariseos eran los más reconocidos como maestros de la ley de Moisés.
aunque fallaban a la hora de observar sus propios preceptos, muchas de su enseñanza eran profundas. ¿Ah? Bueno para enseñar, poco para hacer. Pero Jesús examinó aquellos aspectos en los cuales su hipocresía anulaba la validez de su doctrina. Había estudiado mucho quizás, pero oiga, qué terrible, gente o personas que estudian, pero no hacen lo que han estudiado. A la final pasa a ser puro conocimiento, no una realidad en sus vidas. Jesús se refiere, en el versículo 4, Jesús se refiere a las innumerables disposiciones y regulaciones que reducían la religión a un sistema pesado y confuso de observancias rituales que mantenían a la gente en una servidumbre permanente. El otro día yo conversaba con un hermano y veíamos que sí, a veces la iglesia se forma en algo rutinario y no dejamos y oramos, Señor, queremos sentir tu presencia, queremos que tú tomes dominio de esta reunión, pero tenemos un esquema de coordinación. Queremos que tú hagas en esta reunión, pero viene esto, y hacemos un orden, ¿no es cierto? Y el Señor no se manifiesta cuando tenemos nosotros todo estructurado, le cuesta al Señor manifestarse cuando no le damos la libertad. Cuando tampoco venimos en la libertad de estar en el culto. ¿Cuál es la libertad de estar en el culto? Es que venimos programados, no sé, es que voy a las 6 y a las 7:30 está terminando. No puede pasarse más de allá. Y cuando se empieza a pasar, me voy. Entonces entramos a algo rutinario. Aún para orar es rutinario, estructurado. No conversamos con Dios, sino muchos le comentan, Señor, hice esto, Señor, hicimos esto pasó, y le contamos toda una historia al Señor más que una oración. Entonces, nos hemos formado en una forma rutinaria. Aún hay diferentes maneras de predicar, muchas maneras, pero algunos son tan estructurados, tan mecanizados, que tampoco dejan que el Espíritu Santo pueda fluir. Y aún algunos es tan increíble que Dios le está dando el mensaje a él y ellos dicen, sí, me está hablando a mí el Señor, pero cuando bajan siguen haciendo lo mismo y no hay cambio. ¿Serán así como los escribas y fariseos? Wow. Eso es importante ver a veces de no formarse religioso, sino estar en una plena libertad. Los fariseos exhibían su piedad en público para recibir alabanzas. Filacterías eran pequeñas bolsas de cuero que contenían ciertos textos de la Escritura que los judíos llevaban en sus brazos o en su frente. Los frecos eran los adornos con los que los judíos decoraban los bordes de sus mantos, para exhibirse. Qué bonito, ahí viene el maestro. El 12, la ayuda del 12 dice, Jesús advierte contra la orgullosa búsqueda de alabanza pública, como sucede cuando se aspira a posiciones prominentes, a títulos que confieren a una cierta superioridad. A veces los títulos se usan como emblemas de respetabilidad o para indicar determinados deberes o cargos de responsabilidad, pero esa es la actitud que inspira la búsqueda de tales reconocimientos, la que Jesús condena. Como creyentes todos somos iguales y debemos reverenciar solamente a Cristo. Wow. Ahí entramos a otro problema. Hay a veces algunos pastores, y sí que se ha visto, algunos hermanos dicen, hola hermano, no, soy pastor, o soy obispo. Y se enoja porque tienen que hablarle ahí, ¿quiénes son ellos? No, que... Y sí, se enoja. Y el término pastor, obispo, o el término que tenga más alto, dice el Señor,
entre mayor cargo, mayor responsabilidad tenemos. Y mayor responsabilidad de servicio tenemos. Y cuán mayor humildad, humillación delante del Señor debiéramos de tener. Y a veces nosotros lo vemos, uno a veces va al doctor y lo atiende el secretario o el ayudante del doctor, y a veces, engreído, no sé, a veces son difíciles, muy levantados los ayudantes. Cuando aparece el doctor, aparecen sencillos. Y uno dice, ¿quién es el doctor? Ese puro ayudante, y se cree más que el doctor. O la secretaria a veces o el secretario se cree más que el doctor. Cuando encontramos personas que a veces, teniendo una profesión, son mucho más humildes, sencillos que los otros que están para servirle, para ser de conexión entre el profesional y los que tienen la necesidad del profesional. Entonces es como bien rara esa parte. Y esto pasa a veces lo mismo en la iglesia. Algún hermano que tiene, no sé, unos pequeños dones, a veces capaz que no sean ni dones, unos pequeños talentos, y ya se sienten grandes, ya se sienten superiores, y más encima hay que hablarle con respeto, no sé. Ay, Señor. Eso sí lo podemos encontrar en muchos lugares, ¿no es cierto? En muchos lugares encontramos ese tipo de gente. El 23:13 dice: Jesús lanza una serie de 8 demoledoras denuncias al imputar a los fariseos determinados actos de hipocresía. Y eso eran, cuando decían más, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, iba dando los detalles. Y son 8. Otra ayuda dice, el 14, mientras profesaban rectitud, eran injustos en su conducta. El 15, eran los fariseos y escribas, eran celosos, misioneros del mal. No eran del bien, eran del mal. Del 16 al 22, eran mentirosos habituales, violando su propio código moral a través de un elaborado y absurdo sistema de juramento obligatorio y no obligatorios. A lo que le convenía, obligaban a los juramentos a los demás. Eran terribles pillos en ese sentido. También eran totalmente inconscientes, habiendo perdido por completo el sentido de las porciones en cuestiones espirituales, escrupulosamente celoso de cosas exteriores más tribales, tales como todo lo relacionado con el diezmo de pequeñas semillas y plantas. Olvidaban los más importantes principios morales. Todo esto era necesario hacer. Adquieren significación al afirmar Jesús que lo moralmente correcto es que sus discípulos practiquen el diezmo no como una obligación legal, sino como un acto de disciplina consciente. No, si usted no diezma, le está robando al Señor y Dios va a colocar sus manos sobre usted. No. Uno diezma y da al Señor de lo que ha recibido, porque el Señor le ha bendecido. Y uno da al Señor de lo que Dios le ha dado. Y eso no significa, eso es gratitud. Eso es dar gracias al Señor. Eso es bendecir la obra del Señor. No es una obligación. No es algo que tiene que hacerlo. No. Usted lo da por gratitud al Señor. El Señor le ha bendecido y usted bendice la obra del Señor. Es tan sencillo como es. ¿Ya? Pero los fariseos se aprovechaban en este sentido. Y hablando de eso, y para ir terminando,
Jesús muestra en este estudio del 62, en el libro de Marcos, capítulo 12, para terminar, para que vea usted, capítulo 12, del 41 al 44. Y dice de esta manera, estando, Marcos capítulo 12, del 41 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí hablamos de la lección que le estaba dando, de cómo ellos veían, los escribas y los fariseos, cómo ellos veían el diezmo, la ofrenda, que no se podía jurar por eso, ni por el oro del altar, no por nada de eso, para ellos era muy importante. Y quizás era tan importante para los fariseos y escribas ver cómo diezmar, y cuando venían los ricos y traían todo, quizás de lo que les sobraba, ellos lo recibían, quizás dan, ahora viene tan, espérense, que pase solito. Le daban la oportunidad para que pasara y todos se dieran cuenta que venía tal persona y traía su tremenda ofrenda. Jesús mirando, es que no sé, aquí hay una vista especial, diferente a la nuestra. Es muy diferente. Pero Jesús está en un momento exacto y propicio. ¿Y cuál? Cuando viene esta mujer, Jesús la ve y él entiende que ella es pobre y que no tiene nada más que eso, solamente eso. Y ella decide dar todo lo que tiene. Los ricos venían y daban su ofrenda y todo lo demás, pero acusa a Jesús una parte bien especial en eso, de lo que le sobraba. Aunque era quizás buena ofrenda, pero era lo que le sobraba. Nadie estaba dando, no sé, de algo que le naciera como algo muy especial. De algo como que decir, yo voy a dar esto lo tengo para comer hoy día. Algún rico, no, yo esto voy a dárselo al Señor, agradecido de lo que el Señor me da. O no, yo, esto es lo que me sobró, no, pero yo voy a dar esto más, voy a dar más para estar dando gracias a Dios de todo lo que Dios me ha dado. Estoy más que agradecido del Señor. Ahí va, más de que sobra, no, estoy dando quizás con un esfuerzo. Le estoy colocando de más, pero esto de más está con alegría y regocijo. No, ni uno de los que tenían, no. Pero la viuda, el Señor la ve y llama a sus discípulos, y yo creo que hasta los discípulos, Judas, ¿cómo habrá quedado? ¿Cómo que dio más? ¿Cómo que dio todo? ¿Cómo que dio más que todos? ¿Cómo estaría Judas alegando? ¿A dónde si dio dos moneditas chicas y lo otro, mira, tremenda ofrenda? No, Jesús vio a esta mujer y esa ofrenda, mire, y esa ofrenda no pasó por alto. No pasó por alto. Quizás fue el momento más especial para aquella mujer. Quizás nunca pensaba que Dios la estaría mirando, pero ahí estaba Jesús, viendo y sabiendo que ella traía todo lo que tenía. Y lo curioso es que Jesús no dijo, ven para bendecirte, para que Dios te prospere. No. No. Ella lo dio nomás.
dio, quizás, Señor, no tengo más que darte, no tengo más que darte, y es todo lo que tengo, Señor, aquí te lo entrego. Y ella quizás la vida no dio, Señor, te doy esto para que tú me des 4 veces más. No pensó en eso. Ella dio generosamente todo lo que tenía al Señor. ¿Se da cuenta? Lo dio, nadie lo obligó, ella lo dio de corazón. ¿Y usted cree que Dios no la bendijo? Sí, pudo haberla bendecido, quizás no. Pero ese hecho nunca se iba a borrar. Aún quedó escrito lo que ella hizo. No aparece el nombre de ella, pero sale que sí Jesús vio su ofrenda. Sale ese hecho importante. A ver qué me dice la ayuda. 12, sí. La sincera devoción de la viuda pobre está en agudo contraste con la falsa rectitud de los escribas. Wow. ¿Ya? La sincera devoción de la viuda pobre está en agudo contraste con la falsa rectitud de los escribas. El 41, el arca de la ofrenda estaba situada en el patio de las mujeres. La ofrenda se colocaba en 13 cestas en forma de trompetas. La gente rica atraía la atención hacia sus ofrendas, escenificando un gran espectáculo a la hora de depositarlas. 2 brancas. La branca era una moneda de menor valor que circulaba en Palestina y que equivalía aproximadamente a la parte de un centavo, ¿ya? A la octava parte de un centavo. Para beneficio de sus lectores romanos, Marco explica el valor de la branca en dinero romano. Un cuadrante era las 1.64 ava parte de un denario, el jornal de un día de trabajo. Es decir, no alcanzaba ni ser un día de jornal. No alcanzaba, ni eso alcanzaba. Era muy poco, muy poco. Lo más importante para Jesús no es el monto de la ofrenda, sino el compromiso, y el sacrificio que ella representa. Él juzga nuestra ofrenda no por lo que damos, sino por lo que nos ha quedado después de hacerlo. Sino por lo que nos ha quedado después de hacerlo. Lo hemos dado de coso, lo hemos dado de corazón. Es increíble que uno voy a hablar de la ofrenda, va a lugares, ciertos lugares, pasa la ofrenda y aparece una moneda de 10. Me acuerdo yo antiguamente, chico, me pasaban a pasar la ofrenda y tenía que contarle y aparecían botones, monedas falsas. Y yo le decía, pastor, parece que habían cosas dentro del ofrendero. No me decía si eso echan los hermanos. Los hermanos, canta alguien en la micro, le pasan 100, 200 pesos, algunos hasta lucas le pasan. Pero para dar la ofrenda al Señor son capaces de echar botones o monedas falsas. Ahí antes existía la moneda de 1 peso o la moneda de 5 pesos y aparecían esas monedas insignificantes de menor precio, aparecían en la ofrenda. Y no porque había pobreza. No es que había pobreza. Los hermanos, en sí cada uno puede decir, no, pero que usted no sabe. Sí, puede ser que uno no sepa, pero uno cuando ve que sí le está yendo bien, que empiezan, quizás ya no traen la misma ropa, sino van cambiando sus ropitas, significa que sí está habiendo progreso, que sí Dios le está bendiciendo. Pero muchos se olvidan de bendecir la obra del Señor. ¿Sabe? Dios bendice a su iglesia cuando la iglesia empieza a bendecir su obra. Y eso es algo lógico. Usted empieza a bendecir la obra del Señor
Dios bendice a su iglesia. Y para qué decirle, si usted diezma al Señor, si usted le diezma al Señor de lo que el Señor le ha dado, Dios ya le ha bendecido, por eso te ha dado. Pero Dios puede seguir bendiciéndole. Usted puede seguir usando su fe. Señor, yo he diezmado, pero quizás quiero cambiarme de trabajo, ayúdame, quiero un mejor trabajo. Dios va a bendecirle, Dios le va a apoyar. Y quizás Dios no quiere que se cambie de trabajo, quizás le van a aumentar el trabajo, no el trabajo, sino le van a aumentar el sueldo. ¿Ah? Entonces, Dios le va a bendecir. Pero usted tiene que, a ver, no sé, aquí habla mucho de los fariseos y los saduceos, que se preocupaban más para ellos, más para el bolsillo de ellos, y aún siendo sacerdote, que preocuparse para Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y acusaban, claro, como dije, acusaba, y también manejaba, no, esto, y sanciones, y casar leyes, y toda la situación, para acusar a los que están diezmando, a los que no están diezmando. Hay iglesias que sí colocan en el diario mural lo que diezman o lo que no diezman. Y lo acusan como ladrón. Aquí, y es más, yo he escuchado bien abiertamente gente que sube al altar y dice, aquí no van a subir los ladrones, los que no diezman, no predican y no coordinan, no pueden ser usados. Es complicado, es complicado. Es complicado en ese sentido. Entonces debemos de ver, nos ha dado una lección bien interesante esta lección número 62, y hablar de los fariseos y de los escribas. También tenemos que ver nuestras vidas. El Señor le ha bendecido, ¿no es cierto? Bendiga al Señor. Nunca se olvide de aquello. Y hay cosa importante. Si sus padres, si su familia tienen necesidad, también bendiga a su familia. No haga, ay, ¿quién le va a ayudar? No se haga que mira para otro lado. No, el Señor, si le está dando, bendiga. ¿Ya? Y si Dios también lo va a usar para bendecir a otros que tengan necesidad, bendiga. Porque Dios le va a seguir bendiciendo. Dios le bendiga. Gracias por estudiar la palabra del Señor.